Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. ¿Mande? ¿Bajarán de sus redes las conferencias? ¿Es que van a bajar de sus redes las conferencias? La de Facebook, básicamente. No entiendo. Es que el INE le ordenó que bajara de sus redes sociales la conferencia del viernes, porque sí, ya la sí. bajaron incluso. Sí, ya se hizo, sí. Pero- Sí, y vamos a hacer caso de todo. Presidente, cuando usted habla en este momento toda esta alocución de que el Partido Conservador quiere quitar el control de la Cámara para quitarle el presupuesto a los más pobres, ¿no le preocupa que esto pueda ser interpretado como una manera de incidir en el voto? Ha habido algunas voces que así lo consideran, y que otra vez se ordene que se quite la mañanera, por ejemplo, de hoy, que esto se vuelva pues ya un hecho cotidiano por parte de las autoridades Pues es electorales. que no podrían hacerlo porque es mi derecho de manifestación, es mi libertad. Y eso está por encima de cualquier otra disposición o de cualquier reglamento. No, imagínense que sería un golpe de estado técnico. ¿Qué les molesta más a los del Partido Conservador? El que podemos informar en las mañaneras. Si no, nos rodearían, nos cercan, y toda la campaña sería lo único que prevaleciera. Ya les dije la vez pasada, pongan la radio. Cuando los que tienen automóvil pongan un noticiero, vayan escuchando. Como van a tardar para llegar a su destino, cámbienle a otra estación, a otro noticiero y a otro, y es lo mismo, constantemente ataques. La televisión lo mismo, los periódicos ni hablar. Entonces, si no tuviésemos esta posibilidad de informarle a la gente, pues sería como antes o peor. Es un retroceso. Entonces, ojalá y no saquen esos afanes autoritarios, dictatoriales. Y mejor vamos al debate. Además, son muchos, no hay ni siquiera equidad. ¿Cuántos periódicos o articulistas toman en cuenta nuestros argumentos? Muy poquitos. La inmensa mayoría en contra. Hagan un ejercicio del día de hoy o de ayer o mañana. Pongan el Reforma, el Universal, el Milenio, el Excelsior, etcétera, 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 etcétera. Pónganlos ahí, todos. Y hagan un análisis de contenido. Ustedes son profesionales de la comunicación.
Y así de manera esquemática. ¿Cuántas notas, cuántos artículos a favor, cuántos neutrales, cuántos en contra? Y ahí se van a dar cuenta. Nunca había pasado eso. Se dedicaban a quemarle incienso al presidente, a aplaudir y a callar. Entonces ahora es distinto. Y si encima de todo eso no nos van a permitir expresarnos, manifestarnos, pues es un exceso, ¿no? Presidente, y le quiero preguntar sobre el tema de migración, porque decía usted que se disparó la migración en marzo. ¿Cuál es la situación de las estaciones migratorias? Algunos albergues reportan ya pues cierta saturación. ¿Cómo están en ese sentido? ¿Cómo va el tema de los niños, que también preocupa? ¿Y dónde y cuándo se reuniría con los gobernadores para ver este asunto de la migración de la frontera sur? Hoy en la tarde tenemos una reunión a las 6 de la tarde con los gobernadores de Campeche, Tabasco, Chiapas, con todos los presidentes municipales de la franja fronteriza del sur de nuestro país y con todos los funcionarios del gobierno federal que están involucrados. Aquí en Palacio. Aquí en Palacio. Y luego les vamos a informar a ustedes, si les parece. Gracias, presidente. Y preguntarle, bueno, y a ver si después nos pudiera dar un informe, no sé, del Instituto de Migración para ver la situación justamente de las estaciones. Sí, vamos a informarles. Y cómo se está resolviendo el tema de los niños. Sí. Y preguntarle sobre el tema de la Corte, porque algunos pues simpatizantes de su movimiento, como Bernardo Batis, Pablo Gómez, Porfirio Muñoz Ledo, han considerado que esta ampliación del periodo del ministro Saldívar contraviene la Constitución, el artículo 97. Si ustedes han hecho un análisis aquí, si le ha pedido la opinión al consejero jurídico de la Presidencia. Y también, ¿qué opina? Pues de que a raíz de esto, sus críticos han dicho que con una reforma legal se podría ampliar el periodo, incluso, pues, a pesar de que usted ha dicho que no se quiere reelegir, pues han dicho que esto podría ocurrir. Sí, ¿Qué opina de esta parte y también escuché, del estudio? Gracias. Ya escuché eso también, de que si se amplía el periodo de 2 años del presidente de la Corte es porque yo quiero reelegirme, que ya es un ensayo general, o un prólogo, una introducción a mi propósito de reelección. No, yo no soy como ellos, como los que se han acariciado siempre ese propósito de reelegirse. No, yo termino mi mandato, que por cierto la gente no sabe que voy a tener 2 meses menos que los otros presidentes, porque no voy a terminar a finales de noviembre, voy a terminar a finales de septiembre. O sea, son 2 meses menos que los otros presidentes. Pero si así lo decide la naturaleza, el creador, el pueblo, es hasta ese día, nada más. Y me jubilo, me retiro por completo de la actividad pública, de la actividad política. Me voy a Palenque a escribir, eso sí,
voy a escribir un libro que me va a llevar tiempo sobre el pensamiento conservador, porque tengo que tener una ocupación y también les adelanto de que voy a vivir de mi pensión del ISSSTE. También ya me va a corresponder lo de la pensión de adulto mayor. Pero nada absolutamente de política. Por eso estoy trabajando intensamente, porque espero cumplir mi misión, mi tarea, a finales de septiembre del 24. Y estoy seguro de que voy a contribuir, como está sucediendo, con la participación de millones de mexicanos a la transformación de México. Estoy seguro de eso. Va a ser la cuarta transformación del país, como lo fue la independencia, como lo fue la reforma, como lo fue la revolución. Así se va a consumar la cuarta transformación de la vida pública del país, sin violencia, de manera pacífica, pero con la misma profundidad con que se llevó a cabo la independencia y sus logros, la reforma y la revolución, porque se están llevando a la práctica cambios profundos. Esto que estamos viendo ahora, desde la vacuna para todos hasta que devuelvan dinero los que abusaron durante el periodo de corrupción del neoliberalismo. Todos estos son cambios. La misma conferencia, ahí está. El que estemos hablando de que exista la posibilidad de que prohíban la conferencia. Todo esto es un camino nuevo, ya no es el camino trillado de siempre. Esta es la transformación. Ni siquiera es reforma, porque la reforma, como su nombre lo indica, es cambio de forma, es transformación. Entonces, por eso vamos hacia adelante. ¿Qué les parece si ya pasamos a la vacunación? Jurídico. Lo del consejero, si le ha dado algún análisis de la ampliación del periodo de... Sí, el consejero de Presidencia sostiene que no es inconstitucional, y yo ya fijé mi postura ayer en el sentido de que creo muy importante que continúe el presidente Arturo Saldívar, porque es un hombre íntegro, honesto, con principios, y se requiere de que las leyes que se aprobaron para renovar el poder judicial se conviertan en realidad, y para eso se necesita una gente honrada como el presidente de la Corte, el ministro Saldívar. Si no es él, van a quedar como letra muerta las leyes que se aprobaron para renovar el Poder Judicial. Me preguntaron ayer, ¿pero no hay otro? También, de manera categórica, no hay otro.
porque la mayoría en la Suprema Corte la tienen quienes vienen del antiguo régimen. Y se requiere que los jueces, los magistrados, los ministros estén al servicio del pueblo, no al servicio de los grupos de intereses creados. Que los jueces no sean empleados de los potentados, que los jueces defiendan al pueblo. Lo que decía Morelos, que haya tribunales que defiendan al pobre, que haya tribunales, decía textualmente, que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte, que apliquen la máxima de los abogados liberales de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces, durante el periodo neoliberal, todo el Poder Judicial, como el Poder Ejecutivo, como el Legislativo, se sometió al poder económico. Y ahora hay que emanciparlo, hay que renovar el Poder Judicial y por eso yo apoyo la decisión que tomaron en el Senado y que ahora se va a poner a consideración en la Cámara de Diputados para ver si se aprueba o no. Al final ellos son los que van a decidir. Y respeto el punto de vista de todos y se tiene que garantizar el derecho a disentir, pero también yo siempre digo lo que pienso. Y en este caso lo que creo le conviene al pueblo y a la nación. Bueno, ya vamos a la vacuna. De una vez.